Los Ralston han demostrado muy poca honestidad al no advertirme que acababan de inaugurar. Cuando leí el anuncio me imaginé un sitio muy distinto a este lugar. Más espacioso, con una buena sala de lectura, juegos de mesa y otros entretenimientos. Pasatiempos para viejas cotorras. Disculpe. Esto, quiero decir, lleva usted razón. Desde luego no tardaré mucho en marcharme de aquí. No pasa nada. Esta chica es de lo que no hay. Pasar con la aspiradora por el medio del salón. ¿Es que no hay una escalera de servicio? De veras que falta un servicio en condiciones. Sí que la hay, pero encontrar a alguien adecuado hoy en día es muy difícil. Ya, bueno, supongo que la vida en el extranjero es mucho más fácil. Y dígame, señora Caswell, ¿cuánto tiempo más se va a quedar aquí en Inglaterra? Pues no sé, un tiempo más, hasta que acabe de arreglar unas cosas. Aquí me quedo usted, voy a quejarme. ¿Te parece bien así? Sí, gracias. Por supuesto. ¿De qué misión me habla? Nada, cosas mías. Ah, te refieres a ella. Me parece genial. Esa señora no me gusta ni un pelo. Vamos a ver cómo podemos chincharla y que se vaya ya. ¿Con la nieve? ¿Qué dices? Ni loca. Sí, tienes razón. Pero ¿no te parece maravillosa? La nieve me transmite tanta paz y tanta pureza que me hace olvidar todas mis penas. Sí, dígame. Esta es la casa de los huéspedes Moswell. Sí, habla usted con la señora Ralston. ¿Cómo? ¿La policía? Pero oiga, no va a poder llegar hasta aquí, las carreteras son impracticables. Oiga. Jill, se acaba de llamar la policía. Van a mandar a un sargento policía o algo parecido. El otro día casi tengo un accidente. Fue por culpa de aquel coche. Pues algo habremos hecho. Anima a sacar, Molly. Mira, tiene que haber algún efecto, hay alguna cosa para que la policía venga aquí con esta nevada. Pues no lo sé, no me han dicho nada. Por fin la encuentro, señora Ralston. Si me permite que se lo diga, el joven que se aloja aquí es un poco raro. ¿Se refiere a Christopher Grant? Sí, ese mismo. Dígame qué sabe usted de él. Pues lo mismo que sé usted, señora Ralston, señora Boyd, que nos pagan 7 guineas por semana. ¿Cree que necesito saber alguna cosa más? Es usted joven e inexperta y debería agradecer los consejos de alguien mayor. Y dígame sobre ese extranjero. ¿Qué le sucede? No le esperaban, ¿verdad? Hay que ayudar a quien nos lo solicita, señora Boyd. Debe usted saberlo. ¿Por qué lo dice? ¿No fue usted juez en sus tiempos? Bueno, solo digo que ese tal Paravicini me parece ser el... Cuidado con lo que dice mi querida señora, porque hablando del rey de Roma, por la puerta asoma. Lo siento, no le había oído entrar. Si yo no quiero que nadie me oiga entrar, nadie me oye. Hubo una vez una joven... Ya, bueno, me voy. ¿Qué le pasa a mi querida señora? Hoy todos son problemas con la nieve. Sí, desde luego, la nieve lo complica todo, o lo facilita. No le comprendo. Porque usted ignora muchas cosas. Por ejemplo, diría que no sabe prácticamente nada de sus huéspedes. Deberíamos ser el referencial. Yo siempre pensé que a la gente se lo hospeda sin pedir explicaciones. Sí, pero conviene tener algo de información sobre quién va a dormir bajo su mismo techo. Por ejemplo, fíjese en mí. Podría ser un asesino o un loco homicida. ¡Basta ya! ¿Lo ve? Y seguro que sabe lo mismo de mí que de los demás. Bueno, en caso de la señora Boyd... Voy a seguir aquí con mis cartas. Allí hace mucho frío. Vale el fuego. Buenas. ¿Está el señor Ralston? Sí, ¿Puedo pasar? claro, rodeé la casa. Allí le espero. ¿Quién era ese? ¿De dónde ha salido? Lo crea o no, el señor en cuestión era un policía. Les presento al sargento Trotter. Buenas tardes. Disculpe, señora Ralston, ¿me permitiría hacer una llamada? Por supuesto, allí tiene el teléfono. ¿Hola? ¿Hola? Señora Ralston, parece que la línea se ha cortado. Pues hace media hora funcionaba. Supongo que será culpa de la nieve. Nos hemos quedado incomunicados.
soy el sargento Trotter. Ya podemos empezar. Con su permiso, les hablaré sobre un asunto que ocurrió ayer. Se trata del asesinato de la señora Maureen Lyon. Supongo que habrán escuchado algo en los periódicos. Habrán leído o escuchado algo en la radio o en el periódico. Sí, ayer lo escuché en la radio. La mujer está estrangulada, ¿verdad? Exactamente. Señora, ¿alguno de ustedes conocía a la señora Maureen Lyon? Seguramente no le sonaría este nombre, pero seguramente le sonará su apellido, Maureen Stanning. Su apellido, Maureen Stanning. Ella era la mujer del señor John Stanning, el propietario de la granja Longridge. ¿La granja Longridge? ¿No es aquella de aquellos niños? Exactamente, el caso de la granja Longridge. Aquellos 3 niños... Sí, señorita, los Currigan. Quedaron bajo custodia judicial. Hasta que los Stanning decidieron adoptarles. Los Stanning empezaron a maltratarlos hasta que el niño más pequeño acabó muriendo. Fue un caso horrible. Los Stanning fueron condenados a prisión. El señor Stanning murió en la cárcel, pero la señora Stanning recobró su libertad hasta que fue asesinada ayer. Pero eso no es lo que me preocupa, ya que en la escena del crimen se encontraron 2 direcciones. Una era el 24 en la calle Culver y otra esta, en la mansión Moswell. ¿Aquí? ¿Qué? Así es, caballero. Así que cuando en mi comisaría se recibió la información, me mandaron aquí para investigar cualquier tipo de relación entre sus huéspedes o usted y el crimen. Aquí no hay ninguna relación con ese caso. Ya veremos. Debo asegurarme de que ustedes no corran peligro. ¿Peligro? ¿Qué clase de peligro corremos? No quiero asustar a ninguna de las damas presentes, pero existe alguna posibilidad. ¿Qué tipo de posibilidad? Estoy aquí para averiguarlo. Sí, caballero, y precisamente porque es una locura... Sí, caballero, y precisamente porque es una locura están ustedes en peligro. ¿Peligro? ¿Qué peligro? Sí, señora Ralston, bajo las direcciones había algo escrito, 3 ratones ciegos, y en la mujer había pegado una nota en la que ponía, este es el primero, y la primera estrofa de la canción, los 3 ratones ciegos. ¡Qué canción tan horrible! Sí, bueno, les contaré sobre los niños. Al más pequeño acabó muriendo. Los otros 2, a la niña la adoptaron y no sabemos nada de ella. Al niño, según el psicólogo militar, está un poco mal de la cabeza, para que nos entendamos. ¿Cree que fue el asesino de la señora Lyon? ¿Quiere decir la señora Stanning? Es lo más probable. Esto es absurdo. ¿Cómo vamos a tener nosotros algo que ver con esto? Somos meros huéspedes de este hotel. Pero había planeado la estancia de antemano. Sí, todos menos... Padachín. ¿Alguno de ustedes tenía relación con el caso de la granja Longridge? ¿Usted, señorita Caswell? Yo sí nací aquí, pero ahora mismo no vivo aquí y aparte no sé nada del tema. ¿Y usted, comandante Metcalf? Me encontraba en otra ciudad en ese momento. Leí el periódico, pero no tengo ninguna relación con el caso. ¿Y usted? Boyle. No tengo nada que ver. ¿Por qué iba a tener algo que ver con este penoso asunto? ¿Y usted, señor Wren? Christopher Wren. Tan solo era un niño cuando todo aquello sucedió. Ni siquiera recuerdo haber oído nada del caso. Esto es todo lo que tienen que decir. Muy bien. Si alguno de ustedes aparece muerto, yo no tendré nada que ver. Menudo melodrama. Desde luego, ese policía es muy apuesto, ¿no creen? ¿Cómo mira a los policías? ¿Tan serios? Déjese ya de tonterías, señor Wren. ¿No le gusta la canción, señora Boyle?
Ya verá cuando me acerque a ella por la espalda y sienta mis manos alrededor de su cuello. ¡Basta! Ya basta, Christopher. Es una broma de muy mal gusto y no tiene ninguna gracia. Si de eso mismo se trata, es la broma de un demente. Y por eso mismo resulta deliciosamente macabro. Menuda cara se les ha llenado. Aparte de estar como una cabra, este chico es muy grosero. Los jóvenes de hoy en día pierden los nervios muy fácilmente. ¿Los nervios? Me saca de quicio la gente que se excusa diciendo que ha perdido los nervios. Yo nunca pierdo los nervios. ¿De verdad? Pues me da la impresión de que está a punto de perderlos. ¿Por qué lo dice? Usted fue uno de los magistrados de la sala de audiencia cuando todo aquello sucedió. Usted fue la encargada de enviar a aquellos niños a la granja Longright. Nadie puede hacerme responsable de eso. Teníamos informes magníficos de los servicios sociales y los granjeros parecían idóneos y con muchas ganas de tener niños. Golpes, patadas, hambre, una pareja de auténticos sádicos. Esos granjeros parecían encantadores. Sí, mis sospechas eran ciertas, señora Boyd. Fue usted. Uno trata de servirle a la comunidad y lo único que recibe son insultos. Esta canción es muy horrible. ¿No le gusta? Tal vez le recuerda una infancia no muy feliz, ¿no? Mi infancia fue muy feliz. ¿Segura? Estoy súper segura. Bueno, arriba todo está revisado. ¿Tiene algún teléfono para que pueda llamar a mis superiores? No podrá llamar, se nos ha ido la línea. El comandante Metcalf antes lo ha intentado y no ha podido. Pero poco antes de eso había línea. Y yo me pregunto, ¿puede ser que alguien la haya cortado a propósito? ¿Cortar la línea? ¿Y quién iba a querer cortarla? ¿Puede decirme algo sobre sus huéspedes? La verdad es que sabemos bien poco. Justamente llegaron ayer y a lo mejor tenemos alguna identificación suya. Bueno, eso ya lo sabré más adelante. ¿Y qué creen? ¿Que ha venido aquí un loco homicida a asesinarnos a todos? A menos de que ya esté aquí. ¿Aquí? ¿Por qué no? Todos sus huéspedes tenían reserva de antes de antemano. Bueno, me voy a preparar la cena. Me acompaña. ¿Tiene algún teléfono supletorio? Sí, arriba. Voy a comprar la línea. Voy. De verdad, cómo odio esta casa. Uy, mira qué bien estoy.